Alicia, presentate con tu nombre completo. Soy Alicia Sanguinetti. ¿Cuándo y dónde naciste? Nací en Buenos Aires, en la capital federal. Nací en el Sanatorio Anchorena. ¿Cuándo? El 11 de octubre de 1945. ¿Cómo estaba conformada tu familia? Mi familia estaba conformada por mi padre, Ricardo Sanguinetti, pero su seudónimo con el cual trabajaba y escribía era Álvaro Sol, y Anne Marie Heinrich, que era mi madre, que el nombre completo era Ana María Erna Erika Heinrich Weber, pero que se convirtió exclusivamente en Anne Marie Heinrich y prácticamente no usaba el apellido de Sanguinetti. ¿Tu hermano? Y tengo un hermano, Ricardo Sanguinetti, que también es fotógrafo. ¿Y dónde vivían? Bueno, tuvimos varios lugares donde vivíamos. Vivimos en Adrogué, vivimos en Belgrano, vivimos en la avenida Santa Fe, después en Callao, así que tuvimos bastantes derroteos. ¿Dónde nacieron tus padres? Bueno, mi padre nació en Lincoln, en la provincia de Santa Fe, pero posteriormente vino a Buenos Aires con mi abuela y sus 5 hermanos. Y Annemarie nació en Alemania, nació en Darmstadt, se crió en Berlín hasta sus 15 años, que la familia decidió emigrar a la Argentina después que mi abuelo pasó la Primera Guerra y no quería volver a pasar una Segunda Guerra. Además, mi abuelo era socialista, de ideas socialistas, así que con todo el ambiente hitlerista y fascista, o sea, estaba totalmente en contra. ¿Cuándo y cómo se conocieron tus padres? Mis padres, bueno, Ana María ya tenía su estudio de fotografía y mi padre en esos momentos estaba trabajando mucho en los teatros experimentales, porque fue uno de los cofundadores de uno de los primeros teatros experimentales, que era el Tábano, y necesitaron hacer fotografías de ciertos actores que trabajaban ahí, y ahí se conocieron. Contanos qué representa tu madre hoy para la fotografía argentina. Bueno, mi madre hoy en día es un ícono de la fotografía argentina. Perteneció a lo que era un siglo de oro de no solamente la fotografía, sino de la cultura argentina, todo lo que fue el siglo XIX. Este, Además, la importancia que en el momento que ella empieza con fotografía, igual que otros fotógrafos, no existían las escuelas de fotografía, prácticamente todos fueron autodidactas y se fueron formando con la ayuda entre unos y otros, haciendo tipo de trabajos de equipo y ese tipo de cosas. Así que verdaderamente, o sea, fueron una escuela de enseñanza, lo que hoy en día se llaman las famosas clínicas. Empezaron en aquellas épocas cuando empezaron los fotoclubes, después la carpeta de los 10, el Consejo Argentino de Fotografía. Todo eso fue hecho a pulmón por los fotógrafos. ¿Tus padres tenían algún interés por la política? Bueno, mis padres siempre estuvieron, o sea, apoyaron todos los trabajos por los derechos humanos. Mi padre siempre fue de izquierda, sin estar afiliado a ningún partido político, pero era compañero de ruta de la gente del Partido Comunista. Y trabajaron juntos con mi madre en la Junta de la Victoria, en contra del fascismo, acá desde acá. Apoyaron mucho toda la gente de la DDR en aquellas épocas. Y así que estuvieron muy ligados a todo lo que fuera defensa de los derechos humanos. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue una muy hermosa infancia, un poco diferente a las infancias de los otros chicos por ahí. Nosotros venimos de una familia que estaba muy politizada, que estaba muy ligada a la cultura, a los teatros, a la música y demás. O sea, en la casa de mis padres siempre hubo reuniones con personajes de la cultura, de la política,
y nosotros siempre tuvimos la suerte de poder estar en esas reuniones y poder escuchar en esas reuniones y irnos formando en esas reuniones. Así que verdaderamente, o sea, aparte de los juegos, de las diversiones y demás, etcétera, fue una infancia muy desarrollada en cuanto a criterios políticos, a criterios culturales, a formaciones de todo tipo. O sea, como mi padre escribía, o sea, los libros era una cosa constante en mi casa. Nosotros desde muy chicos, o sea, sé que eran todos los cumpleaños y todas las navidades, recibíamos de regalos libros, entre otras cosas. O sea, fuimos muy incentivados. Y contanos cómo fue tu adolescencia, qué inquietudes tenías, qué actividades hacías. Bueno, lo que pasa es que por situaciones económicas que pasaron también nuestros padres de aquellas épocas, nosotros la primera infancia la pasamos en un internado alemán en Villa Ballester. Y después, una vez terminado la escuela primaria, pudimos volver a vivir con nuestros padres. O sea, para cubrir lo que vendría, empezar a hacer lo que es la escuela secundaria. Y entonces, con el criterio de un padre que venía de una familia de padres anarquistas, y de Annemarie, que venía de una cultura alemana bastante posguerra, pre y posguerra, o sea, la idea que era que en la escuela secundaria había que hacerla ya eh, empezando a trabajar. O sea, para que nosotros pudiéramos tener nuestro dinero de gastos de fin de semana. O sea, eso no corría por cuenta de nuestros padres, sino que teníamos que tener nuestro dinero. Y además, como mis padres trabajaban los dos, noche a la mañana y tarde, y nosotros tendríamos que estar bastante tiempo solos en la casa, entonces por un criterio de tranquilidad familiar, o sea, mi hermano iba a la secundario a la mañana. Y yo iba a trabajar a la mañana al estudio con mis padres, a ayudarlos, y yo iba a la secundario a la tarde y mi hermano iba a la tarde a trabajar al estudio, de tal manera que no hubiera conflictos y peleas entre hermanos en la casa cuando mis padres no estaban. Cuando te referís al estudio, es el estudio, El estudio de fotografía de mi madre. bien. Y en cuanto a la danza, El comienzo de la danza fue una cosa media, o sea, haberme criado yo la primera parte en una escuela, en un internado alemán, o sea, mi padre siempre decía de que yo era muy varonera. Incluso el seudónimo que me había puesto mi padre era Potranca. Y entonces se ve que de discusiones internas entre mi padre y mi madre, eso hicieron que lo mejor que podía pasarme era que me mandaran a estudiar danzas clásicas, para que sea un poco más agraciada, femenina y ese tipo. Además, mi madre siempre amó la danza y mi madre cuando estaba en Alemania quería ser bailarina. Lo que pasa que mi abuelo dijo, putas en casa no, en aquellas épocas. y tu formación como fotógrafa, ¿dónde Bueno, mi continuó? formación, o sea, no, como nosotros decimos con mi hermano, que nosotros nacimos entre cubetas. O sea, porque empezamos a estar en el estudio desde que teníamos 8, 9, 10 años, o sea, porque además, como mi madre de repente, por el tipo de trabajo que hacía de teatros y demás, también estaba ocupada ahí los domingos, trabajando en el estudio, nosotros estábamos en el estudio con ella, o sea que todo ese ambiente nosotros lo fuimos oliendo desde muy pequeños. Lo que sí empezamos a meternos en la fotografía cuando entramos en la escuela secundaria. O sea, mi hermano trabajaba fundamentalmente en el tema de laboratorio y yo trabajaba en aquellas épocas en todo lo que fuera archivo, retoques y de ese tipo de cosas. Así que al poco tiempo mi hermano se fue, terminó la secundaria, él entró en hacer la universidad, la carrera de química.
y por una cuestión de laboral que le salió en esos momentos, se fue a Alemania a trabajar un año en una fábrica de fotografía de Adox y después ya se quedó para estudiar fotografía en una escuela de fotografía en Múnich. Yo en esa época tenía decidido que mi carrera era la danza, iba a ser bailarina, pero tuve un problema de salud, me tuvieron que operar y cuando salí de la sala de operaciones me dijeron simpáticamente que no iba a poder seguir bailando. Entonces, después de darle muchas vueltas a la cabeza, qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía, decidí que me iba a dedicar a la fotografía, pero ligada a la danza. Y entonces ahí fue cuando mi mamá me dijo, y a mi padre también, si querés ser fotógrafo lo vas a hacer de una forma académica, no en esa forma como se habían hecho las carreras anteriormente. Me dice, y como acá no existía una escuela de fotografía, fui a estudiar a Múnich, a la Bayerische Anstalt, durante 2 años de fotografía. Pero mientras tanto ya también había hecho el ingreso a la UBA para hacer la carrera de Historia del Arte. Quiero ir un poquito más atrás, cuando estabas en el colegio secundario y preguntarte en ese momento sobre tu militancia. Bueno, en la escuela secundaria justamente me tocó la época primero que tenía en la división 2 compañeras que pertenecían a la juventud del PC, del Partido Comunista. Que ya con ellas hablábamos de distintas cosas y demás, etcétera. Y fue justo en el momento que empezó la discusión y las marchas por la laica y la libre. Y esa fue mi primera participación, a fondo en marchas, en charlas en la escuela, con otras escuelas y demás, etcétera, en defensa de la educación laica. ¿Y en qué espacios militaste en ese momento? ¿Cómo? ¿En qué espacios políticos Estoy militaste? ligada a mis compañeras del partido de la juventud del PC, pero sin ingresar al PC. Posteriormente, todavía ya en finales de la secundaria y cuando empiezo con el tema de la facultad, me junto al grupo de vanguardia comunista que en ese momento lo dirigía el negro Pontaltiero. ¿Cómo llegas al Instituto de Itela y qué actividades hacías? Bueno, una vez que yo vuelvo de Alemania, yo seguía ligada a la gente de la danza, este, pero ya no del punto de vista exclusivamente de la danza clásica, sino que me había abierto un poco la idea hacia la danza contemporánea, danza moderna, y me junto mucho con el grupo que organiza y que tiene Susana Zimmerman. Y entonces yo empiezo a trabajar con Susana en la parte de lo que son, o sea, en todo lo que es el grupo de que danza que ella organiza, pero fundamentalmente en el tema de los audiovisuales, de las fotografías de prensa, etcétera. Yo armaba los audiovisuales, o sea, especialmente incluso en fotografías diferentes y demás, etcétera, que se proyectaban en el escenario y el grupo tenía que improvisar sobre cada una de esas imágenes. Y después la época más rica del Instituto de Itela, porque aparte de estar Susana Zimmerman, estaba el grupo de Oscar Araiz, y demás de distintos grupos de música, de arte. O sea, había toda una vida cultural y a su vez política, sin estar afiliados a ningún partido político, una vida muy intensa y muy esclarecedora. Contanos dónde continúa tu militancia. ¿Mm? ¿Dónde continúa tu militancia? Bueno, ya estando en el grupo del grupo de Susana Cima y Manuel Ditela, uno de los integrantes que hacía la parte de música de Ditela, que era Resnick, él ya estaba ligado a la gente del FATRAC, que era el Frente Antiimperialista por la Cultura, que era un frente que estaba organizado por la gente del Partido Revolucionario de los Trabajadores. O sea, con él empezamos a hablar, a charlar y demás, y se formó el primer equipo en el grupo de Itela,
Y del grupo de Susana Zimmerman ya somos unos cuantos que entramos directamente a FATRAC. ¿Qué tareas tenían ahí en FATRAC? ¿Qué hacíamos? Bueno, hacíamos aparte de pintadas, de charlas, de tratar de que en otros grupos la gente empezara a ver un poco lo que significaba la cultura antiimperialista, lo que significaba el tema de la creación libre y no estar dependiendo de fortunas de afuera y demás, etcétera. Y fue toda una actividad muy, muy enriquecedora, porque además de eso, ya nosotros teníamos charlas con, uno de ellos era Luis Pujals, que nos daba charlas políticas ya mucho más intensas, no solamente referidos a los temas de cultura. ¿Qué caracterización política podés hacer del PRT? En esos momentos, bueno, era un grupo que, o sea, en esos primeros momentos casi ni se hablaba todavía de la lucha armada. Sí, era un partido revolucionario, antiimperialista, que luchaba por los ideales, por el tema de las defensas de las clases inferiores, trabajo para todo el mundo, salud para todo el mundo, educación gratis para todo el mundo. Pero ya en ese momento que estaba el tema de la revolución cubana, el tema de la revolución vietnamita, posteriormente lo que fue lo de la lucha en Francia de los estudiantes, o sea, se tomó conciencia de la necesidad de pasar a la lucha armada. Y se empezó con pequeñas acciones como ser, o sea, poder ir a una plaza y bajar la bandera y poner la bandera del PRT, del Ejército Revolucionario del Pueblo, hacer, desarmar a un policía para tener armas, empezar a secuestrar camiones de comida en villas para repartir leche, repartir carne, repartir arroz y ese tipo de cosas. Esas fueron las primeras actividades que se empezaron a hacer desde el punto de vista militar de esa época. O sea, por ahí, pues, qué sé yo, tomaron no un hospital, pero sí y juntar cosas, elementos de sanidad por las dudas que hubiera alguna persona o compañeros heridos, o a su vez poder ayudar en las pequeñas salas de las distintas villas miserias que tuvieran elementos para cuidar a la gente. ¿Qué sentiste o qué significó para vos la muerte del Che? Y en ese momento la muerte del Che era más o menos que nos hubieran matado a la persona más cercana que teníamos, o sea, no, o sea, no, o sea, en ese momento, o sea, era tan rígida en cierta manera nuestra educación que se decía, bueno, mataron un combatiente, hay que reponerlo en la lucha y demás, etcétera, pero evidentemente fue un golpe muy fuerte. ¿Cómo viviste el Cordobazo y qué análisis hiciste en ese momento? Bueno, lo que pasa es que en ese momento fue todo el caldo de cultivo que tuvimos para seguir con nuestros proyectos y nuestras ideas. O sea, lo que fue el Cordobazo, el Rosariazo, el Viborazo, la muerte del Che, todo eso, o sea, fue para nosotros, o sea, además de eso, o sea, prácticamente el PRT, o sea, estuvo al pie del cañón en las luchas del Cordobazo. ¿Cómo conociste a Alberto José Munarriz? Bueno, a él lo conocí, o sea, yo estaba en una de las células del PRT, del RP, Alberto estaba en otra, pero o sea, por una de esas casualidades nos conocimos, a pesar que teníamos prohibidos los contactos, o sea, fuera de nuestras, cada equipo tenía que estar, se manejaba con su equipo, no podíamos tener contactos laterales y demás, etcétera, por un problema de seguridad. Así que yo lo conocí, pero o sea, no tuvimos mucha relación. Lo que pasa que si nosotros sí, después cuando caímos presos, o sea, empezamos a tener una relación mucho más intensa a través de cartas,
nos pusimos de novios en la cárcel y tuvimos la suerte que a través de nuestros abogados defensores, en la primera época, nos citaban juntos a las reuniones de los que tenían los abogados porque teníamos causas similares y entonces eran en los momentos que nosotros nos veíamos. Ahora vamos a hablar de las detenciones, pero te quiero preguntar, ¿a qué se dedicaba Alberto? Al- ¿Trabajaba, estudiaba? Alberto, sí, Alberto estaba quería entrar en arquitectura porque esa es la carrera que había elegido y trabajaba en Coca-Cola en la parte de distribución. ¿Cuándo fue detenido Alberto? Y Alberto fue detenido en octubre del 70. No sé, no, o sea, habrá sido octubre del 69 porque nosotros caímos en el 70. Él ya estaba detenido, Bien, ¿y en qué circunstancias? Eh, desarmando un cana. y contanos dónde estuvo privado de su libertad. Bueno, él en aquel momento pasó, primero estuvo en una comisaría en la provincia, que no sé cuál era, provincia, fuera de la capital, y después fue a parar directamente a Devoto. Y a vos te detienen, nos decías, en el 70. Claro, el 9 de julio del 70. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue esa detención? Bueno, la tarea que tenía nuestro equipo, apoyado por otro equipo que nosotros no conocíamos, se estaba organizando el desfile del 9 de julio por la Avenida Libertador, con un palco donde iba a estar el general Lanusse y el general Bordaberry del Uruguay, que había sido invitado. La tarea nuestra era que el día anterior del 9 de julio era quemar el palco para que no hubiera palco oficial en la marcha del 9 de julio. Como hubo ciertos inconvenientes para la organización y cuando fuimos a chequear ese día dónde estaba el palco, vimos que ya tenía muchísima custodia y que además la custodia en ese momento eran los muchachos de la escuela militar, o sea que eran pibes jóvenes, que no eran militares. Entonces se decidió parar la tarea y esperar que nos dijeran desde arriba qué es lo que se iba a hacer. Como evidentemente nos movimos de una forma un poco sospechosa en el bar donde estábamos esperando para que nos avisaran que se levantaba o no la acción, había poliscanas en ese momento en el bar, porque era un bar donde estaba muy cerca de la comisaría número 2 ahí cerca de Luna Park, o sea que era un lugar donde se juntaba mucha cana, mucha policía. Bueno, detectaron movimientos raros y inmediatamente nos rodearon y nos metieron presos. Fuimos a parar primero a la comisaría número 2 y después a Coordinación Federal. ¿Cómo fue la detención en Coordinación Federal? Eso no más que una detención, o sea, ahí estábamos en celdas individuales, que era para la época de los interrogatorios individuales y para las épocas de los interrogatorios con tortura para ver en cierta manera qué podíamos decir, qué podíamos entregar y demás, etcétera. No teníamos acceso a nuestros familiares, incluso los familiares no sabían en un primer momento que estábamos ahí. Tampoco tuvimos contacto con abogados, así que estuvimos ahí hasta que, bueno, se cansaron un poco de los interrogatorios y demás, etcétera. Yo me acuerdo que eran pequeñas celdas porque no eran muy grande el lugar, sí que frente a nuestro en la celda estaba el negro quieto en su primera detención. ¿Y a dónde te trasladan después? Bueno, como en Devoto no existía cárcel de mujeres, no existían mujeres, se nos llevó primeramente a del Buen Pastor, en la calle Humberto Primo, que estaban dirigidas por las monjas. Pero resulta que en la misma época que nosotros caemos a la cárcel del Buen Pastor,
se produjo la fuga de las mujeres en la cárcel del Buen Pastor de Córdoba, que eran justamente compañeras políticas del PRT. Entonces las monjas, o sea, frente a esa situación, plantearon que no querían tener presas políticas en la cárcel de mujeres, porque además a nosotros nos tenían aisladas de lo que eran las presas comunes, porque no querían que nosotros tuviéramos contacto con las presas comunes para explicarles un poco otro tipo de circunstancias y demás, etcétera. Así que creo que en la cárcel del Buen Pastor habremos estado, ni siquiera debemos haber llegado a un mes, porque además éramos 5 las que estábamos ahí. Y, ¿cómo era tu situación? ¿Vos estabas, legalmente detenida? ¿Eh? ¿Estabas legalmente detenida? Estaba legalmente, ahí sí, en la cárcel del Buen Pastor ya estábamos legalmente detenidos, ya teníamos abogados puestos por la familia y por la PDH. Bien. Y bueno, ¿cómo siguió? ¿A dónde te trasladan? Bueno, supongo que después de muchas charlas a altos niveles decidieron que hacer el pabellón de mujeres de presas políticas en la cárcel de Villa Devoto. Entonces, ahí, o sea, en la cárcel del Buen Pastor inauguramos las presas políticas. Después en Villa Devoto inauguramos el pabellón de las presas políticas y después así seguimos inaugurando las presas políticas de distintos lugares. ¿Cómo fue ese primer paso por Devoto? ¿Cómo era el día a día? Bueno, yo creo que, o sea, nosotros estábamos sorprendidas y también estaban más sorprendidas las guardiacárceles, porque nunca habían tenido mujeres. Entonces, en cierta manera no sabían cómo manejarse con nosotros. O sea, había unas que eran sumamente canas, había otras que estaban como en la ambivalencia, que no sabían si tratarte un poco bien o tratarte mal, y además que les llamó en la atención la forma organizativa nuestra, o sea, de cómo recibíamos a cada nueva compañera que caía presa, cómo teníamos divididas las tareas dentro del pabellón, que nos tuviéramos, que cantáramos, que bailáramos, o sea, o sea, se les habían roto los esquemas porque creían que venían tremendas terroristas con un cuchillo cruzado en la boca y que iban a matar a todo el mundo, y de repente veíamos que eran personas normales y además que no vivían deprimidas ni cosa que se parezca. Entonces ellos estaban un poco como, o sea, pero bueno, Em, ¿Cómo siguió tu recorrido, carcelario? bueno, posteriormente al Villa Devoto, donde incluso, o sea, todavía en la primera época teníamos visitas de contacto con los familiares, o sea, no con los otros pabellones, o sea, el pabellón nuestro de mujeres tenía un pequeño patio chiquito y donde tenía visitas de contacto a la mañana con los padres y a la tarde con las madres, o sea, estaba todo. Y además estaban las visitas eran muy acotadas, o sea, eran padres, hermanos, y nada más, y madres y hermanas y nada más. En la época que estábamos en el mes de febrero del 72 o del 71, no me acuerdo, se estaba negociando el intercambio de unos presos políticos, este, por un secuestrado que tenían los Montos, creo que era en ese momento. Y frente a la situación esa, y además que en ese momento ya había caído parte de la dirección del PRT, que era Gorriarán Merlo, el Gringo Mena, Roberto Santucho, entonces pensaron en el penal de que era muy peligroso que estuviéramos todos tan juntos. Y entonces los que ya estábamos condenados, y que no, porque además de la condena, para que no hubiera posibilidades de que un condenado le hubieran bajado la pena, a todos, además de condenados, estábamos a disposición del Poder Ejecutivo.
O sea que si te levantaban la pena del Poder Ejecutivo, seguías con la condena. Y si te levantaban la condena, seguías con el Poder Ejecutivo. O sea que no hubiera posibilidad de que salieras. Y en ese momento, frente a esas negociaciones, además que en ese momento, además, muere Oberdan Salustro, que era un director de una gran fábrica en Santa Fe. Entonces deciden que los que ya estábamos condenados y los que eran gente importante de las organizaciones, este, trasladarnos a Rawson y convertir Rawson en un penal de máxima peligrosidad. Rawson tampoco tenía pabellón de mujeres. Así que en la parte de que estaban de presos comunes fueron trasladados a una parte del penal enfrente, aislada, y en el Rawson los dos pabellones de abajo eran para los presos políticos y los dos pabellones de arriba eran para las presas políticas. ¿Y cuáles eran los debates políticos entre compañeros, compañeras de Bueno, distintas lo que ahí se organizaciones? produjo una situación muy especial porque nosotros todos siempre tuvimos, tanto en un primer penal como en el segundo, o sea que el estar preso significar que el penal tenía que volver a convertirse en una escuela de cuadros y seguir cultivándose políticamente para cuando uno saliera poder seguir en la militancia y con mejores elementos. Entonces se tomó el criterio de que ya en Rawson, que como teníamos el pabellón abierto, o sea, se nos encerraba a las 7 de la tarde, cada una en su celda individual, se abría a las 7 de la mañana, pero durante el día estábamos todas en el pabellón, donde nos habíamos organizado en equipo de estudio de política, equipo de estudio de economía, equipo de estudio de historia, incluso equipo de estudio porque caían de repente compañeras que venían con una que ni siquiera habían terminado la secundaria. Entonces, nosotros habíamos organizado todos esos equipos y esos equipos no eran exclusivamente de una organización. O sea, de repente en el equipo de historia estaban compañeros de la FARC, compañeros Montos, compañeros del PRT, teníamos actividades prácticas porque hacíamos actividad práctica que era trabajo, o sea, ropita de bebé o ese tipo de cosas que después los familiares vendían afuera para tener plata para poder comprar los insumos mínimos que teníamos adentro del penal. Pero todo eso se compartía con las otras organizaciones, de cual que desde el vamos hubo toda una relación muy, muy de contacto y muy de intercambio. Cuando ya más cerca, ya cuando ya había pasado un buen periodo de estar, empezaron a hacerse las reuniones de charlas de política exclusivamente con todas las compañeras que estaban en el penal, que es lo mismo que hacían los compañeros abajo. ¿Ahí lo conociste a Santucho? A él lo conocía Santucho. Bueno, yo lo había visto 1 o 2 veces antes, pero conocerlo lo había conocido, lo vi ahí. Y ¿Cómo lo definirías o qué cualidades le veías? mira, o sea, tanto cuando lo conocí en el penal como después que lo traté bastante o mucho afuera, o sea, era un compañero que era muy cálido, muy serio, este, muy formado políticamente, pero que jamás iba a hacerte una sensación de que yo soy yo y vos estás allá. O sea, siempre fue el igual a igual. Y lo que lindo que tenía era que siempre era hermanita tal cosa, pero cuando vos hacías una macana o estabas equivocado, te decía compañera tal cosa. O sea, tenía dos formas de dirigirse y vos sabías en ese momento cuál era. Era muy organizado, era muy claro y era muy afectuoso. En agosto del 72 se produce la fuga del penal de Rawson. Eh, ¿Cómo fue la organización de la fuga y cómo se desarrolló?
Mira, la organización fue, o sea, como buenos equipos compartimentados de afuera, seguimos todos muy compartimentados, todo el tema de la fuga desde adentro. O sea, nosotros en algún momento supimos que se estaba organizando la fuga porque se nos dio una tarea concreta, que era en ese momento, por crochet, hacer las boinas para todos los presos para poder tomar el penal. En un primer momento se había planteado de ir haciendo excavaciones y para poder fugarse por abajo, cosa que era imposible. Entonces, cuando se empezaban a hacer las excavaciones, nosotros hacíamos bolsitas donde metíamos adentro la tierra para llevarla al patio cuando teníamos nuestros 45 minutos de... Pero después se dio cuenta que todo eso era imposible. Así que no tuvimos acceso a cómo era la organización de la fuga, hasta que posteriormente sí se nos empezaron a exigir a una compañera que nos diera clases de gimnasia mucho más intensivas, y a otra compañera que nos diera clases de arma y desarma con una escoba, o sea, para que todo llegado el momento, o sea, nos íbamos enterando porque se nos iban dando tareas, pero no se nos explicaba cuáles eran las tareas. Yo me enteré de la tarea que me tocaba hacer con otra compañera el mismo día de la fuga. Este, lo único que nos llamó la atención a ciertas compañeras que se nos informó que avisáramos a nuestros familiares que no vinieran a Rawson en la época de agosto, o sea, con una cosa del tema de que el invierno era muy frío, que la ventolera, que era no sé qué, que era o que no había plata para cubrir los gastos de los familiares que llegaban. O sea, ahí nos dio la idea de que algo había para el mes de agosto, pero que nos enteramos de la fuga el mismo día de la fuga. ¿Cómo fue la fuga? ¿Qué desenlace tuvo? Bueno, el desenlace sabemos que es el desenlace que tuvo, o sea, nosotros nos enteramos el día de la mañana que nos dijeron que nos vistiéramos lo más abrigados posibles y que rompiéramos todo lo que fueran cartas con familiares, con abogados, o sea, que liquidáramos todo lo que había de papelería, cada una en su celda. Y si queríamos que nos lleváramos las fotos que teníamos de nuestros familiares y demás, etcétera. Y después al mediodía nos enteramos que, bueno, yo con otra compañera tenía la tarea de, o sea, conseguir que una de las guardias del pabellón, o sea, entrara al pabellón, bueno, con alguna excusa, y la encerráramos en alguna de las celdas. Así que esa fue la tarea que tuvimos que hacer y que la hicimos. Y en el momento que avisaron que hacía la fuga, o sea, teníamos la orden de, como ya le habíamos sacado las llaves a la celadora que la habíamos encerrado, era salir salir del pabellón y en la escalera que iba hacia la salida, irnos formando, este, había uno en fondo. Posteriormente se produce la masacre de Trelew. Bueno, Eh, eso fue el día 15, la masacre fue el día 22. O sea, cuando se produce la fuga, este, cuando vemos que no llegan los camiones porque nos íbamos todos, se decide que por lo menos salgan los compañeros de la dirección. Y es así como sale primero el grupo en un coche donde son los compañeros que suben al avión y que parten para Cuba, que es Mariano Pujadas, el Gringo Mena, Robin Santucho, Osatinsky y uno o dos compañeros, Quieto. Y todos los otros 19 parten en otros 2 o 3 coches que se pudieron conseguir, que todavía ahí estaba la discusión quién iba, quién no iba y demás, etcétera. Todo lo que quedamos, o sea, el asunto era volver cada grupo al pabellón que le correspondía. Bueno, eso es lo que nosotros hicimos, y en ese momento, o sea,
Eso terminó a la madrugada, a las 5 o 6 de la mañana, que el penal es tomado por la Marina y por las Fuerzas Armadas. Y ahí cambia totalmente la situación dentro del penal. Los que habían quedado en el penal, o sea, eran algunos compañeros que eran sindicalistas, que eran legales, como el Gringo Tosco, 2 o 3 abogados legales que también quedaron en ese momento, como Curuchet y demás. Y bueno, nosotros pasamos a un régimen de máxima peligrosidad, o sea, donde pasamos todo el día metido en la celda, donde se nos sacan los colchones, se nos saca la ropa, y quedamos las 24 horas metidos dentro de la celda. Si teníamos que ir al baño o cosas por el estilo, teníamos que venir, pedir que nos vengan a buscar. Y también se nos repartía la comida, que no era comida, directamente por la ventanilla en la celda, no se salía para nada. Así, por suerte teníamos una buena relación con los presos comunes, o sea que nosotros a través de primero que en el tiempo que nosotros estábamos detenidos aprendimos el lenguaje de las manos con los presos comunes que estaban en el pabellón de enfrente. O sea que ahí ya nosotros nos teníamos en contacto, pero cuando se produce la fuga, nosotros nos manejábamos con el signo de las manos y los presos comunes tenían radio. Entonces nosotros nos enteramos de la masacre, o sea, nos enteramos de lo que había pasado en la base Almirante Sar, mejor dicho, lo que había pasado en Trelew, en el aeropuerto, que los compañeros no habían podido salir, que habían sido llevados a la base Almirante Sar, a pesar que se había pedido que vinieran nuevamente a la cárcel. Y después también nos enteramos lo que sucede ese día, que es el fusilamiento de los compañeros. Todo eso nos enteramos por las actitudes solidarias de los presos comunes del penal de Rawson. ¿Qué sucede después? Seguimos con ese régimen de máxima peligrosidad, yo creo que más o menos un mes, hasta alrededor del 22 de septiembre, porque en el interín se habían, o sea, a nivel de las altas cúpulas, se habían organizado que el penal de Rawson se iba a convertir directamente en un campo de concentración, en máxima peligrosidad, y que todos los compañeros de otros penales, como ser el de Clorinda de Santa Fe, como el ser de Resistencia, iban a parar a Rawson. Y nosotros, las mujeres que éramos menos, íbamos a parar nuevamente a Devoto, pero al pabellón de máxima peligrosidad, que eso significaba nuevamente estar en celdas individuales, encerradas durante todo el día, únicamente saliendo 45 minutos a la mañana y 45 minutos a la tarde al pabellón, ni siquiera un patio. Y bueno, y esa era y nosotros fuimos a partir ahí, fuimos a parar ahí, nosotros las compañeras de Rawson, incluso compañeras que estaban en otros penales del interior. ¿Entre ustedes se las ingeniaban de alguna manera para poder comunicarse? Bueno, teníamos, o sea, los presos siempre tenemos vamos descubriendo nuevos métodos. O sea, los pabellones, o sea, del quinto piso hasta planta baja, se comunicaban todo el pabellón A, ponerle, todo el pabellón B, todo el pabellón C, o sea, había por lo menos 8 pabellones, 8 celdas en cada pabellón, de este lado y 8 celdas de ver enfrente. Y todas nosotros nos comunicábamos con los que estaban abajo a través del inodoro. No usábamos el inodoro, y entonces hablábamos por el inodoro y nos podíamos comunicar. Y entonces teníamos clases de historia, clases de política, guitarreada los días sábados y demás a través de él. Y por casualidad, o sea, teníamos una piletita dentro de la celda que comunicaba con la piletita de la celda de al lado. Entonces, a través de la piletita uno podía charlar con la compañera que estaba en la celda de al lado. Entonces, así mal que bien teníamos contactos humanos durante el día, durante la noche y en los ratos que teníamos visitas en el pabellón.
porque después incluso las visitas con los familiares eran a través de rejas o a través de vidrio blindado. El 25 de mayo del 73, Cámpora asume la presidencia, día que también se produce la liberación de los presos políticos en la cárcel de Devoto. ¿Cómo llegó a vos la cámara con la que hiciste las fotos del Devotazo? Bueno, primero que no se olía o sea, olíamos que algo pasaba porque una semana antes vinieron a hacernos los documentos a cada uno. Que nos parecía medio raro, digo, si cada uno de las cámaras, jueces tienen los documentos de uno, porque no los sacaron el día que nos caímos en cana. Y a través de los abogados y demás, ya el día 23, 24, se sabía que había contactos con Cámpora, con Rigui en ese momento, para ver o sea, el tema de pedir la amnistía para los presos políticos. Igual no estaba ni seguro ni cosa que se parezca. Incluso es más, el día 25 de mayo, en un principio, este, había hablado con Alfonsín, con Cámpora y demás, etcétera, pero Cámpora estaba en cierta manera como dilatando. Dice que sí, que se iba a dar la amnistía, pero posteriormente a la Asunción, pasando unos días y demás, etcétera. Eso ahí fue la gran presión de abogados y de familiares, y fundamentalmente la inmensa movilización que hubo ese mismo día frente al penal. Así que nosotros el 25 olimos que algo, o sea, que había posibilidades de que saliéramos. Así que ese día tuvimos visita familiar de contacto, pero así como lo olíamos nosotros, también lo olían los guardiacárceles. O sea que como se dieron cuenta que algo sucedía, y si algo sucedía, tenían miedo a las represalias, porque verdaderamente habían sido muy jodidos durante toda la detención. Prácticamente no se los veía. O sea, se veía que el que nos custodiaba en cada uno de los pabellones, no nos permitían tener acceso a los distintos pabellones, pero sí había libertad abierta de las celdas en el pabellón. Como yo siempre decía, o sea, verdaderamente conocí lo que era el interior del penal, entre el 24 y el 25 de mayo, porque nosotros cada vez que nos sacaban para ir al abogado o para cualquier cosa, íbamos esposados y mirando el piso. O sea, en esos días íbamos no esposados y pudiendo mirar para todos lados. Así que durante el 25 de mayo, o sea, mi hermano estaba haciendo fotos en la calle, cubriendo las actividades del 25 de mayo. Y él tenía visita en ese momento. Entonces, estaba en la calle, hacía mucho frío, estaba con su campera gruesa puesta, y dice, bueno, iba a intentar entrar al penal con la cámara. Si no iba a poder entrar, bueno, no entraba. Bueno, pero prácticamente ese día no hubo requisa, así que él pudo entrar perfectamente al penal con la cámara, y nosotros ese día tuvimos visita de contacto en el patio, entre los varones, nosotras, los compañeros y demás, etcétera. Y ahí fue donde me encontré con mi hermano, estuvimos charlando y demás, etcétera, y él me dijo, mira, tengo la cámara. Me dice, yo ya terminé de hacer lo que tenía que hacer, ¿la querés? Y yo le dije, sí, déjamela. Entonces me dijo, pero no tengo nada más que un solo rollo para dejarte, y es un rollo que no es súper sensible, porque como es un rollo que yo utilizo en la calle, o sea, no tenía ni de 400 asas ni cosa que se... Así que le dije, bueno, déjamelo con lo que tengas. Y me dejó la cámara y me dejó el rollo. Y era la primera vez que yo tenía nuevamente contacto con una cámara de fotos desde hacía como, qué sé yo, unos cuantos años. Y entonces se me ocurrió, o sea, retratar donde habíamos estado transcurriendo nuestros días y demás, etcétera. Pero como ese criterio que teníamos, o sea, que de no sacar fotos a los compañeros, o sea, afuera
de no retratar compañeros, de no dejar, o sea, fotos que se pudieran, o sea, el enemigo, como decíamos, pudiera ver caras y demás, etcétera. Entonces, fundamentalmente retraté el interior, las pintadas y demás, etcétera, porque incluso cuando quise hacer alguna que otra foto, incluso los compañeros decían, ojo, foto no. ¿Cuál era el ambiente que se respiraba en Y Devoto? había un ambiente de mucha alegría y de mucha expectativa, porque verdaderamente hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, no sabíamos si salíamos. ¿Y qué hicieron ese día en el pabellón? Bueno, nosotros el Arte 25 estuvimos armando cartelitos para papeles para tirar, banderas para salir, banderas para descolgar por las ventanas, todo ese tipo de actividad. ¿Cuándo revelaste las fotos del Devotazo? Y yo creo que las revelé en el 83 o en el 81. O sea, mi madre me entrega una caja y me dice, todos estos son recuerdos tuyos del penal. Y entre ahí estaba la caja con el rollito. Y todavía le dije a mi hermano, le digo, ¿vos lo revelaste esto? Me dijo, no, es tuyo. Y si me dijo, ni siquiera sabía si lo tomaste o no lo tomaste. Entonces ahí lo revelamos y ahí aparecieron las fotos. Habiendo pasado más de 50 años de esas fotos, ¿qué ves hoy en esas imágenes? ¿Qué significan para Es una vos? historia de vida, porque además es una historia de vida porque resulta que de repente recibís mails o WhatsApp de compañeros que estuvieron detenidos con los cuales ya no tenés. O por ejemplo el hijo de algún compañero que ya no está y que te dice, yo vi eso, yo sé que mi papá estuvo, me dice, me gustaría tener una foto y todo ese tipo. Así que yo todavía ese material lo tengo, a pesar que ese material ya está todo digitalizado y pertenece al archivo de la memoria de la ESMA y al archivo de la memoria de La Plata. Volviendo al día del Devotazo, ¿cómo recordás la liberación? Bueno, ella, como era tan sobre la marcha que nos íbamos, no había ni tiempo de despedirse, ni tiempo de festejar, o sea, porque cuando salimos nos subimos a los camiones que ya los distintos organismos de solidaridad habían organizado, y partimos hacia distintos lugares. O sea, algunos hacia la sede del Partido Justicialista, otro a lo de los familiares de los detenidos desaparecidos, otros a una casa de otros compañeros. Así que ahí fue todo muy, muy impresionante y muy, muy rápido. ¿Y Alberto cuándo es liberado? Y Alberto llega recién al día siguiente, porque ellos venían en el avión que venía de Rawson. Así que al día siguiente del 25, el 26, nosotros vamos en grupos, amigos, compañeros, familiares, a Ezeiza, porque llegaban los dos aviones que llegaban con compañeros del sur. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Qué sentiste? Fue maravilloso porque era el encuentro con tu compañero, pero era el reencuentro con todos los otros compañeros, con los compañeros de militancia, del grupo cercano de militancia. Era impresionante, fue impresionante. Una vez liberados, ¿a dónde van a vivir? Bueno, una vez que llegamos, o sea, esos primeros días estamos en Buenos Aires. Yo tengo un problema de salud que todavía me tengo que atender, operar en ese momento, pero ya en los encuentros con compañeros del partido, o sea, ya se nos aplica el destino que tendríamos que seguir militando, o sea, Alberto va como responsable militar a Santa Fe, yo voy con él a Santa Fe, pero mi tarea era trabajo de masa en Entre Ríos, en Paraná. ¿Y qué tareas realizan en Santa Fe? Bueno, Alberto organizaba la parte militar, que eran los repartos en las villas, el, o sea, pegatinas, charlas y demás.
y yo iba todos los días a Paraná, donde tenía que organizar a las mujeres, especialmente teníamos un equipo que eran los compañeros que eran de colectiveros de Paraná, y yo trabajaba con ellos y trabajaba con las mujeres para organizar a las mujeres. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Santa Fe y a dónde se mudaron luego? Bueno, estábamos en Santa Fe, que vivíamos en casas con compañeros en Santo Tomé, y eso fue hasta, creo que fue hasta principios del 74, donde ya, o sea, nos habían informado de que habíamos sido detectados, Alberto y yo, que estábamos militando ahí. Alberto lo buscan para hacer una operación militar importante acá en Buenos Aires. Yo sigo todavía un tiempo más en Paraná y vuelvo más o menos a fin del 74 a Buenos Aires, ya con otras tareas a realizar acá, que estaba en el tema de personal, organización de personal, y, y estamos aquí hasta militando. Alberto ya con una responsabilidad mucho mayor, es el jefe de logística del Ejército Revolucionario del Pueblo. Estaba en la comisión y directiva más o menos del ejército, y, y yo estaba en personal. No estaba yo muy enterado de por cuestiones de clandestinidad en las actividades que hacía Alberto. Ni Alberto estaba muy interesado, muy al tanto de las actividades que yo realizaba en personal, y ya también empezamos a tener cierta actividad ligada a personal con contrainteligencia. En noviembre lo secuestran a Alberto, que estaba justamente haciendo una tarea con el famoso oso Reiner, y se estaba organizando una acción importante en la provincia de Buenos Aires, que era Montechingolo, pero a su vez también Alberto estaba con el envío de materiales a las compañías de monte que se habían organizado en Tucumán, que iba y venía. Y bueno, pasa lo del secuestro de Alberto, tenemos que levantar, bueno, o sea, por cuestiones de seguridad, levantamos la casa y todo ese tipo de cosas. Yo paso a militar con otras compañeras, y bueno, son los padres de Alberto que se encargan de venir de Santiago del Estero, encargarse de todo lo que son los habeas corpus, dedicarse a la búsqueda y demás, etcétera. Yo en esa época ya estaba embarazada, y, y en cierta manera se estaba organizando el famoso toma del Monte Chingolo. O sea, nosotros seguimos trabajando con unas compañeras en el tema de personal, en el tema de corte de inteligencia, y ocupándonos un poco que cada vez que bajaban compañeros del monte los teníamos en la casa, los cuidábamos, les dábamos de comer, etcétera, etcétera, hasta que subía el nuevo contingente y demás, etcétera, hasta que sucede Montechingolo y que empieza a haber el gran desbarajuste. Es en ese momento también donde, cuando pasa lo de Montechingolo, que salta el tema de el oso Rainier, que en ese momento, incluso antes todavía de Montechingolo, ya se sabe de que tenía, y que el oso Rainer era el que había entregado todo lo que había entregado. El oso Rainer, cuando es detenido, él informa, él cuenta que entregó a más de 100 compañeros. Y ese día también, después cuando estuvimos nosotros rearmando todo el circuito de Alberto y demás, etcétera, él es el que justamente entrega a Alberto Era en la cita. era un infiltrado. Era un infiltrado del, era un
Era un tipo de, no era, o sea, era un lumpen que había sido captado por la gente de inteligencia del 601. Y estaba dentro del departamento de logística porque sabía manejar camiones, arreglar cosas y demás, etcétera. ¿Y qué pasó con el oso Ranier? El oso Rainer, una vez que salta que verdaderamente es, o sea, se lo pone preso, hasta confirmar verdaderamente de que él había entregado todo eso, él se quiebra y lo informa todo, absolutamente, incluso informa de cómo le pagaban desde el 601, todas las cosas que le daban y demás, etcétera. Y después fue ajusticiado después por lo que hizo. Los compañeros se encargaron de ajusticiarlo. Déjame recuperar la fecha del secuestro de Alberto. Dijiste noviembre. ¿Te acordás el día, el año? Sí, fue el 14 de noviembre de 1974. Bueno, yo sigo militando durante todo este tiempo hasta que, hasta que se produce en cierta manera no la debacle, pero sí la partida de la mayoría de los compañeros hacia afuera, porque bueno, eran muchos las pérdidas que se tenían, muchos los compañeros desaparecidos y demás, etcétera. Eso fue después de la muerte de Robbie. Al poco tiempo viene la orden de replegarse lo máximo posible, ir al extranjero, lo que podemos ir al extranjero, y los otros que no, tratar de pasar lo más desapercibido posible. Así que yo en un primer momento tenía la idea de que me iba al extranjero, pero me podían conseguir nada más que documentos para mí, no para mi hijo, y yo dije en ese momento que yo no me iba si no me llevaba a Albertito conmigo. Así que yo me fui al barrio obrero de Pinamar, donde había, a través del conocimiento de mis padres y de Saulo Benavente, un carpintero amigo de rutas de Saulo, además de eso, un tipo que vivía ahí, él trabajaba para hacer muebles, para escenografías de teatro y demás, etcétera, pero vivía ahí, y trabajaba para esa gente. Y lo que habíamos convenido, Vido, que o sea, Juan, como se llamaba, tenía todas las características de pelirrojo como la que tenía mi hijo. Entonces yo pasaba con Juan, en que era su nuera, y mi hijo era su nieto. Ya había pasado, Es decir, no, cuando yo voy a Pinamar con Albertito, Albertito tenía 1 año. bien, entonces ya había sucedido el golpe del 24 de marzo Sí. y ya había sido asesinado Santucho también. Em, Te quiero preguntar cómo impactó en la organización el asesinato de Santucho. Bueno, yo creo que fue, o sea, el asombro y en cierta manera el desmembramiento, porque no solamente fue el desmembramiento del PRT, sino de los montos de la FARC y de todos ellos. O sea, ya los milicos sabían perfectamente que otro Trelew, otro Rawson no podía haber, y entonces, o sea, ahí ya se implementó lo que era el tema del desaparecido. O sea, persona detenida, persona que ya no estaba más. Después de tu tiempo en la costa argentina, vos regresás a Buenos Aires. Yo regreso a Buenos Aires, sí, casi en el 81, no sé exactamente. Entro a trabajar clandestinamente a una librería alemana, Beutelsbacher. Ahí estoy trabajando durante un tiempo hasta que, o sea, yo era encargada de comprar libros, de hacer los pedidos. Claro, como yo me había entusiasmado de encargar ciertos tipos de libros, cosa que en la librería alemana eran libros que no se pedían jamás ni entraban, empezó a haber cierto tipo de sospechas, o sea, entonces, o sea, yo pasé de trabajar ahí, me fui a otra librería a trabajar, pero ya ahí como Alicia Sanguinetti.
Y después de ahí, o sea, ya en la época de Alfonsín, en el 83, fines del 82, 83, vuelvo a trabajar en el estudio de mis padres. ¿Estabas en contacto con organismos de derechos humanos? Estaba en contacto con madres que todavía no existían abuelas en ese momento, las abuelas aparece posterior, después con abuelas y con la PDH. Volviendo a Alfonsín, el retorno de la democracia, ¿fuiste a la plaza? Yo en el 83 estuve en la plaza, sí. Estuve en la plaza y ahí me encuentro con un compañero que es el que me cuenta dónde estuvo detenido Alberto, que era en Puente 12. Después viene el juicio de las juntas. ¿Qué valoración haces? Y yo lo considero como una cosa extraordinaria, un ejemplo para todo el mundo, porque no hubo en otro lugar donde se hiciera semejante juicio, semejante investigación, y estando todavía con todos ellos vivos y sentados ahí en el banquillo de los acusados. Incluso a diferencia de Nuremberg, en Nuremberg se había agarrado a 2 o 3, pero no se había hecho una investigación a fondo y una condena a fondo de todos los participantes. Después, bueno, vinieron los alzamientos Jarapintadas Y y sí, o sea, el PUS sigue estando en este país y sigue estando y va a seguir estando. también vinieron las leyes de punto final y de audiencia debida. ¿Qué pienso del punto final? Y bueno, era en tamaño menor a lo que estamos viviendo ahora. Y sobre los indultos en el gobierno de Carlos Menem, Un asco. Y vuelvo a decir lo mismo, es lo que tenemos en este momento y lo que estén esperando en este momento, el indulto a todos los que están presos, que de hecho prácticamente ya no están presos, porque al estar en su casa y demás, etcétera, sabemos que muchos de ellos salen y demás, así que todo eso es un fraude. contanos cómo continuó la lucha en los 90. ¿Cómo fue ese periodo de aparición de hijos y bueno, Bueno, antes que fuera el tema de hijos y demás, o sea, después de madres aparece primero, antes que hijos, aparece abuelas. Abuelas todas ellas estaban en madres, pero ahí se dieron cuenta en cierta manera que una cosa era madre que estaban buscando los hijos desaparecidos o ya muertos, y abuelas tenía que empezar a buscar los hijos de los que ya no estaban, que todavía estaban con vida, o sea, esos hijos que nacieron y dónde estaban. O sea, eran tareas muy diferentes. No es esa que quieren hacer entender de que madres se separaron, abuelas se separaron de hijos porque no tenía, de madres porque no tenía nada que ver. Fue una decisión en común porque eran tareas absolutamente diferentes. Así que, o sea, mi contacto fue primero con madres, después fue también con abuelas, y fue también posteriormente con APDH. Yo me acuerdo que en el 83 yo marché a la plaza con la APDH. Y lo de los 90, o sea, yo en ese momento me empiezo a ligar o sea, existían dos cosas. Una, me ligo al tema de la lucha por la defensa de los derechos humanos, con la idea de pelear por todos los compañeros desaparecidos y no desaparecidos, porque todavía en muchas cosas teníamos dudas si estaban desaparecidos o no, o si estaban detenidos, o si estaban clandestinos o bajo tierra o cosa por el estilo, e incluso por los compañeros que estaban en el exilio. Pero también en ese momento se organiza una cosa que se llama el CEF, que es Centro de Estudio y Formación Sindical, donde también empieza a actuar Alfredo Bravo, Roberto Piccinini, los compañeros que habían venido del Cordobazo, que eran los delegados de CITRAC y CITRAM, que estaban todavía con vida, y se empieza a organizar esa escuela de organización sindical, que estaba en la calle Paraná, el 600. Ahí también formo parte en organización y todo eso. Posteriormente de lo que pasó en La Tablada, el Centro de Estudio de Formación del Sindical desaparece, porque hubo gente que intervino o que estaba ligado familiarmente, entonces por seguridad eso deja de existir.
Y ahí es que donde yo paso con Alfredo Bravo a trabajar con él en la PDH. Y cuando Alfredo Bravo asume como diputado, pues él me pide que yo vaya con él al Congreso y trabaje en el tema de cultura. Después del 2001, bueno, cuando surge lo de Kirchner, o sea, tenemos todos a pesar que teníamos cierto resquemor, porque no se conocía muy bien quién era Néstor Kirchner, de dónde venía del sur, no había tenido una actividad política tan abierta en aquellas épocas a nivel nacional, o sea, pero como uno dice, uno le dio el changüí, en cierta manera, y poco a poco uno se fue dando cuenta de qué clase de persona era. Así que ahí fue cuando empezó a darle todos los apoyos habidos y por haber, y creo que fue un gobierno brillante el que pudo hacer, Bueno, con todas las limitaciones y todos los buitres acechando desde el fondo. con Néstor Kirchner se anulan las leyes de impunidad. Eh, Te pregunto si declaraste en algún juicio de lesa humanidad. Sí, estuve en varios. Primeramente, o sea, lo que fue lo más emocionante de todo es el día que Néstor Kirchner con Ibarra en la puerta adentro de la ESMA anuncia lo que significa ya la ESMA, que ya no es más la ESMA. Y el famoso discurso en las afueras de la ESMA donde se presenta, o sea, Cristina presenta a Cabandier como el primer nieto desaparecido ya subido a una tribuna y demás, etcétera. Si estuve en distintos juicios, sí, estuve en muchísimos juicios. Fue una de las que con la compañera del Indio Bonet, con Alicia Bonet, que estaba en el exilio, cuando vino a Buenos Aires después de muchísimo tiempo, nos juntamos para ver qué posibilidad se podía ver en hacer un juicio por lo que había pasado en, en Trelew. Y ahí fuimos a hablar al CELS con Berbisky, y con otros compañeros que estaban ahí para empezar a organizar lo que era la posible juicio para lo de Trelew, que había que incluso empezar a rebuscar y buscar los familiares de los que habían sido fusilados en Trelew y de los que quedaban con vida. Así que eso fue el primer juicio donde se trabajó muy intensamente y se logró lo que se logró. A pesar que hay uno que todavía que sigue dando vuelta en Estados Unidos, que es el que es bravo y atendido, o sea, cobijado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque el señor tiene muchos negociados con toda esa gente. Y después estuve en el juicio de Puente 12, que empezó también hace bastante tiempo y recién el año pasado este, terminó el juicio, pero cuando se dio la condena del único que estaba ahí sentado en el banquillo de los acusados ya se había muerto. Pero bueno, pero por lo menos quedó testificado que es lo que había sido. Y después estuve en otros juicios donde tuve que ir a declarar por algún compañero o alguna compañera que los había visto, que sabía quiénes eran y demás, etcétera. ¿Alberto continúa desaparecido? Alberto continúa desaparecido. Contanos tu actividad con la fotografía, tu actividad en la actualidad. Bueno, yo desde aquellas épocas lo me que dediqué especialmente, fundamentalmente, fue a criar a mi hijo, que desde el primer día supo toda la historia de su padre y demás, etcétera, donde todavía me sigue señalando con el dedo con esa gran pregunta que por qué si seguíamos militando habíamos decidido tener hijos. Y son preguntas difíciles de responder, pero bueno, ya ahora tiene casi 50 años, así que se haga cargo. A pesar que vive en el extranjero, entonces vive otra realidad, no la realidad nuestra. Y bueno, y después de eso me dediqué exclusivamente a trabajar en fotografía. Por un lado, trabajar en el estudio, o sea, para seguir manteniendo nuestra forma de vida y demás, etcétera. Seguir trabajando en fotografías de ballet, que era lo que a mí me gustaba, que era más que la entrada de dinero, era el hobby de lo que a uno le gusta y demás, etcétera. Empecé a trabajar muchísimo con el Ballet Nacional de Cuba,
yendo a todos los festivales durante más de 10 o 15 años y, y empezando a ver el tema de el rescate de los archivos. No solamente el archivo de Annemarie, sino también el de otros fotógrafos y todo lo que significa los archivos para la memoria, para la historia de un país, para la historia de un artista y para la historia de lo que ha pasado en nuestro mundo. Bueno, Alicia, muchas gracias De por, nada. por haber dado tu testimonio. Ok, espero que haya sido útil.